Bienvenidos a los vastos y pulsantes llanos de Colombia y Venezuela. Un mosaico de sabanas, morichales y selvas de galería. Y en las profundidades de sus grandes ríos, como el Orinoco y sus afluentes, habita una criatura legendaria. Esta es la historia del caimán del Orinoco, Crocodylus intermedius, un verdadero rey de estas aguas. Sin embargo, su reinado pende de un hilo. El mismo animal que una vez fue abundante, enfrentando el calor y las crecidas anuales de los llanos, es hoy una de las especies más amenazadas del planeta. El caimán del Orinoco se encuentra en peligro crítico de extinción, víctima de décadas de caza furtiva por su piel y la constante pérdida de su hábitat. Acompáñanos en un viaje para descubrir la majestuosidad de este gigante. Esta es la urgente historia del fantasma de los llanos y de la esperanza de que el Crocodylus intermedius pueda sobrevivir para ver otro amanecer en las aguas del Orinoco. La situación del caimán del Orinoco para los investigadores venezolanos era crítica. Lo consideramos prácticamente perdido, dado a las cosechas indiscriminadas que ocurrió entre los años 20 y 40, 50 del siglo pasado, el siglo XX. A mediados del siglo XX, la cacería indiscriminada por su piel lo llevó al borde del abismo. Hoy es uno de los cocodrilos más amenazados del planeta. Su historia es la historia de una lucha por la supervivencia. Prácticamente desapareció de gran parte de su área de distribución. Para entender la magnitud de esta crisis y el plan para revertirla, nos reunimos con el experto que ha dedicado su vida a estos gigantes. Esto está comprobado con el censo nacional que el grupo de especialistas de cocodrilos y FUDESI viene realizando desde el año 2018 al presente. Hemos observado que la especie ha desaparecido en todos los ríos de la costa norte del Orinoco, en la zona, en los estados Monagas, Anzoátegui, en algunos ríos del estado Bolívar, pero en otras zonas ha ido incrementando o se ha mantenido las poblaciones muy pequeñas comparando con los estudios de hace 30 años. Esto que estoy confirmando está escrito en los libros rojos de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que califica al caimán del Orinoco como una de las especies de cocodrilos en peligro de extinción, y el libro rojo de especies de Venezuela, que también la pone o la califica como en peligro de extinción. En los años 90, gran parte de las especies de cocodrilos, quizás prácticamente todas, estaban amenazadas o afectadas por el comercio, y 2/3 de esas especies se recuperaron. Hay dos ejemplos que podemos mostrar en el mundo que son sumamente parecidos: el del gavial en la India, en el río Chambal, y el del gavial en Nepal, donde el concepto de recuperación, las propuestas de trabajo o las actividades para recuperar son las mismas que nosotros estamos implementando. Es una lucha contra el tiempo, podemos decirlo así, no contra el tiempo de que la especie permanezca en su hábitat natural. Es una lucha contra el tiempo de los investigadores que están trabajando con la especie. El caso de Venezuela, el equipo Caimán del Orinoco, somos 5 personas. El más joven tiene 62 años, el más viejo tiene 68. ¿Hasta cuándo nosotros podemos trabajar?
Pero ¿cuál es la importancia del caimán del Orinoco? O sea, sabemos que es un depredador top en la cadena alimenticia en los diferentes ríos del país. Esto significa que se alimenta prácticamente de cualquier animal que entre al río. Pero su papel dentro de la ecología del río es de protegerlo, es de mantenerlo, y su desaparición puede traer unos desequilibrios ecológicos que son inmensurables, porque empezarían a aumentar algunas especies de peces que pueden ser contraproducentes dentro del hábitat acuático donde el caimán del Orinoco vive y se desarrolla. Aparte de que es un controlador de todo el sistema ecológico acuático, se alimenta de animales que están enfermos, se alimenta de animales que no tienen el input o el feeling o se desarrollan para mejorar las características de estos sistemas acuáticos. Entonces realmente estamos enfocados a la conservación de esta especie que, como te comenté al principio, lo dábamos por perdido. Pero creo que esa lucha que estamos dando por recuperarlo está obteniendo sus logros. El proyecto de conservación se enfoca en algo crucial: el manejo ex situ. Proteger los huevos y crías de sus amenazas naturales y humanas para entonces devolverlos al río con una mejor oportunidad de supervivencia. Nosotros hemos venido evaluando animales desde el año 2016, 18, de cómo ha sido su adaptación y crecimiento. Y puedo dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos que les puedo dar es una hembra de caimán del Orinoco que nació en el Dallas World Aquarium en Estados Unidos y fueron enviadas a Venezuela. Varias se liberaron en el río Capanaparo, una en particular con una talla de 1,54 m cuando se soltó, y la recapturamos varios años después con una talla de aproximadamente 3,80 m. En el sitio donde la capturamos empezaron a aparecer 5 nidos nuevos y asumimos que son de estas hembras que soltamos provenientes de los Estados Unidos. Y logramos identificarla porque tenía la placa metálica que nosotros le colocamos. Pero fuimos más allá. En los Estados Unidos le habían cortado una de las escamas simples de la cola. Y le tomamos una foto a la cola con esa marca, con ese corte, y pudimos enviar esa foto a los Estados Unidos y obtuvimos que fue la primera hembra que nació en el Dallas World Aquarium de la primera nidada que Miranda y Juancho tuvieron en este zoológico. Pero más allá de esta anecdótica historia de que el animal creció, se adaptó y se está reproduciendo, es que gracias al sistema de marcaje pudimos identificarla y saber su origen. Estoy hablando de una hembra, pero también nos ha ocurrido con un macho nacido en Mazaguaral. Exactamente la misma historia. Gracias a la placa pudimos comprobar que era un macho nacido en el Hato Mazaguaral, que lo encontramos en otra parte diferente del río Capanaparo. El caimán del Orinoco es una especie que produce muchos huevos. La hembra produce muchos huevos, de manera que nacen bastantes animalitos, bastantes cocodrilos chiquitos, pero al año la supervivencia en la naturaleza es del 1%, del 2%. Esto significa que de cada 100 animales que nacen, o de cada 100 huevos que pone una hembra, un solo individuo llega al año. Los animales que se comen los huevos, o las comunidades aledañas al río donde se encuentran las nidadas, se alimentan de los huevos por una situación de tema alimenticio del país, o porque cuando el animalito nace se lo comen las bagres, se lo comen los peces, se lo pueden comer las aves, se lo pueden comer las babas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos inventado desde el grupo de especialistas de cocodrilos y Fudesi? Inicialmente empezamos a colectar huevos y incubarlos artificialmente.
pero es un proceso muy largo porque tienes que colectar el huevo, tienes que manejarlo de una manera para que no se desprenda el embrión, porque si no se muere. Tienes que montar unas instalaciones particulares, están alejadas de los centros poblados. Entonces llegamos a unos acuerdos con las comunidades que viven alrededor del río, que se alimentan del caimán, y le demostramos que era más viable para ellos un animal vivo que comerse un huevo o comerse un caimán de mediano tamaño. Entonces estas comunidades han empezado desde hace unos 4 o 5 años a colaborar en el proyecto del caimán del Orinoco en Venezuela. Colectando los recién nacidos, nosotros se los intercambiamos por comida. Empezamos con una familia, colectaron 15 ejemplares y en el año 2025 eran 10 familias con aproximadamente 350 caimancitos. Las crías pasan sus primeros meses en un ambiente seguro, lejos de la voracidad de otros animales y del peligro humano. Pero el verdadero desafío viene después, la liberación. Los llevamos al criadero, son 2, en el Hato Mazaguaral, en el estado Guárico, y el zoológico Leslie Pantin, en el estado Aragua, donde los criamos por 1 año y estamos obteniendo tallas de en promedio, de 1 metro de longitud. Ya un caimán del Orinoco de 1 metro de longitud total, desde la cabeza hasta la punta de la cola, no tiene prácticamente depredadores en su medio natural. Y los liberamos, los reintroducimos en su hábitat natural. Les hemos hecho seguimiento a estos ejemplares y hemos observado que se adaptan perfectamente. Y aunque se empezó la liberación de caimanes en el año 1990, al 2025 hemos logrado soltar entre los otros participantes del programa unos 12.000 ejemplares de caimán del Orinoco y ha aumentado significativamente en algunas localidades el número de hembras reproductoras. En el pasado consideramos que habían unas 80 hembras, ahorita hay un poco más. Porque la mejor manera de evaluar las poblaciones silvestres no es haciendo un censo, no quiero decir que no lo hagamos, nosotros hacemos censo de poblaciones para determinar un índice de abundancia total, pero la mejor manera que hemos encontrado es haciendo censo de nidadas, porque cada nidada que observamos es una hembra reproductora, es una hembra adulta que va a mantener o va a tratar de alguna manera que la especie no desaparezca en los diferentes hábitats que hemos estado estudiando. Otra de las cosas importantes que es bueno recalcar dentro del programa de conservación del caimán del Orinoco es qué pasa cuando los vamos a liberar. Y como has visto, ya que has participado con nosotros en algunas liberaciones, cada caimancito lleva una identificación, que es una placa metálica que se le coloca en la membrana interdigital de las patas traseras. Esa placa tiene una numeración, eso sería su cédula de identidad. Se les coloca una pequeña al nacer y se les coloca una mucho más grande al momento de ser liberado. Y existe una base de datos que es pública además, sobre cada caimán, dónde nació, cuánto midió, cuánto pesó al nacer, y cuánto midió y cuánto pesó al ser liberado, y si es posible tenemos el sexo también, porque conocer el sexo de los cocodrilos de muy pequeño tamaño es sumamente complicado. El manejo ex situ no es solo criar caimanes, es dotarlos de una ventaja para el futuro. Entonces, estos ejemplares son liberados y el grupo de especialistas hace un seguimiento en los ríos donde han sido reintroducidos, vamos a llamarlo así. E intentamos capturar ejemplares. Cuando tú capturas un ejemplar nuevo, tú lo primero que haces es ver si tiene esta marca metálica en las patas. Y al tener la marca metálica, se anota, se le toman todas las medidas corporales y podemos evaluar el crecimiento de estos ejemplares. En muchos países se está utilizando microchips y este tipo de tecnología, pero el problema del microchip
que también es una cédula de identidad, es que tienes que capturar el animal para tenerlo bien cerca y poder hacer la lectura del microchip. Es exactamente lo mismo que si tuvieran la placa metálica. La diferencia es que la placa metálica en algunos casos puede desprenderse si no ha sido bien colocada. La liberación no es aleatoria. Los investigadores de FUDESI seleccionan áreas que no son solo históricas, sino que ofrecen las mejores condiciones de seguridad y alimentación. Una vez liberados, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es continuar con la conservación. Si hacemos una revisión de dónde hemos liberado caimanes desde el año 90 al presente, han sido en diferentes sitios: parques nacionales, refugios de fauna silvestre y tierras de propiedad privada. Décadas de esfuerzo se resumen en el momento en que estos caimanes vuelven a tocar el agua salvaje. Un acto de fe y ciencia en el corazón de los llanos. El proyecto es una compleja alianza. Involucra a la ciencia, pero también a los guardianes ancestrales de los llanos, los hatos y los llaneros. Sin su compromiso, la especie no tiene futuro. Uno de los puntos principales es la vigilancia y el control de estos sitios. Y lamentablemente, en los parques nacionales no hay vamos a decir, no tienen la capacidad los guardaparques para hacer la vigilancia y el control, por diferentes problemas que no vienen al caso. Entonces se hace muy difícil. ¿Dónde han prosperado las poblaciones que hemos intentado recuperar? En tierras de propiedad privada, porque hay una vigilancia. Entonces, esta carrera contra el tiempo, vamos a llamarlo así, viene muy unida a las actividades que el Estado, como ente organizacional de un país, tenga la disponibilidad de aportar los recursos financieros para las responsabilidades que tiene en la conservación de diferentes especies en peligro de extinción. Aunque nosotros contamos con todo el apoyo del Estado, porque un programa de conservación de este tipo, aunque fue diseñado en los años 90 por el antiguo Ministerio del Ambiente o por el Servicio Autónomo Profauna, se mantiene, ese plan se mantiene tal cual hoy en la situación política o económica del país bajo el Ministerio de Ecosocialismo. No ha habido esa parte de inversión, vamos a llamarla, en lo que significa protección de hábitat, porque hay que proteger el hábitat y hay que proteger todo el ecosistema en el cual estos caimanes del Orinoco conviven. El río, su lugar ancestral, lo recibe de nuevo. Cada caimán liberado es una victoria, pero también la promesa de una nueva generación. La educación ambiental es la otra pata de la mesa para lograr la conservación. En este caso, caimán del Orinoco, que es lo que estamos conversando, pero en cualquier programa de conservación de cualquier especie en peligro de extinción, es un punto clave. Lamentablemente, para el grupo de especialistas de cocodrilo, no somos expertos en educación. Hemos hecho afiches, hemos hecho cuadernos de actividades para niños, pero sí estamos conscientes que todavía nos falta bastante para lograr esto, de manera de que las comunidades que conviven con el caimán sepan convivir con él y no lo vean como un enemigo, sino como un amigo en el mantenimiento del ecosistema donde ellos viven. Hemos tenido la suerte también, vamos a decirle suerte, pero es producto del trabajo que este grupo del cual yo formo parte por más de 20 años en la conservación de la especie, que conseguimos un financiamiento gracias a Herpetofauna Foundation en Holanda para desarrollar, diseñar e imprimir un cuaderno de actividades que explica un poco a las comunidades aledañas del río Capanaparo
sobre los beneficios de mantener la especie viva. Si nosotros logramos, y creo que lo estamos haciendo, no en toda su área de distribución, recuperar la especie en el mediano o largo plazo, eso se demuestra que se puede hacer para cualquier otra especie. Hay diferentes programas de conservación con especies en peligro o amenazadas de extinción en Venezuela. Uno de estos es el caimán del Orinoco, quizás el más viejo, desde el 1990, y puedo irme más atrás cuando el Zocriadero Mazaguaral o el Zocriadero del Hato del Frío iniciaron sus actividades a finales de los 70. Este modelo de manejo que nosotros estamos llevando en Venezuela no es un invento loco traído de 5 investigadores que soñaron con salvar una especie. Es algo que está escrito, es algo que, una metodología de trabajo que se conoce, ha sido implementada en diferentes países. Pero más allá de eso, el tema de la educación ambiental y de la convivencia con el caimán del Orinoco está principalmente llevado hacia las comunidades que conviven con el animal. ¿Y qué es lo que nosotros hemos observado? En el siglo pasado, en los años 20 al 50, cuando existía el programa de aprovechamiento comercial del caimán del Orinoco de una manera no controlada, las poblaciones de personas, los criollos o indígenas, sabían convivir con estos animales en el río. Al desaparecer estos grandes depredadores del río, las siguientes generaciones perdieron esa conducta, vamos a llamarlo así, de convivir con los animales. Entonces ahora lo ven como algo peligroso, se genera una mala impresión o una mala percepción sobre los caimanes del Orinoco. Aunado a esto, a toda la propaganda fílmica de películas donde lo que se quiere mostrar es la agresividad y lo peligroso que son. Hemos hecho 13 cursos entrenando entre estudiantes de biología, medicina veterinaria, ingeniería de recursos, zootecnia. Hemos hecho esos mismos cursos para guardaparques, funcionarios de la Guardia Nacional, técnicos de los diferentes zoológicos del país o de los zocriaderos. O sea, más de 150 personas hemos entrenado para que ellos sean la generación de relevo. Tenemos más de 20 años trabajando con el Instituto Nacional de Parques en Venezuela, donde trabajamos principalmente en el río Capanaparo, y siempre que vamos al campo, nos llevábamos 2 guardaparques para que aprendieran y se entrenaran con nosotros para que en el futuro, cuando ellos tengan todos los equipos apropiados para poder hacer el seguimiento de los caimanes, ellos lo desarrollen. Tiene que haber una colaboración, compartir el mismo objetivo, que es un plan nacional, no es un plan del grupo de especialistas de cocodrilos, no es un plan de investigadores en lo personal, es un plan nacional para recuperar la especie. Y hacia eso es que estamos trabajando. Por un lado, tenemos que lograr que las instituciones del Estado puedan aportar más apoyo logístico en el término de la vigilancia y el control en los parques nacionales o reservas o refugios de fauna silvestre, y los fondos para que nosotros podamos seguir trabajando. Nosotros en el pasado hemos logrado obtener algunos fondos. Recientemente se nos ha complicado mucho más. Y estoy hablando de fondos para poder ir al campo, comprar la gasolina, el alimento, todo lo que signifique ir al campo, los vehículos. O sea, la gente no, porque es que los caimaneros, como nos llaman, tienen vehículos. Sí, señores, son vehículos, pero son vehículos propios, son vehículos que tienen
más de 25 años. Entonces cada vez que vamos al campo se pincha un caucho, se daña algo, o las lanchas, por ejemplo. En un país en donde la naturaleza enfrenta constantes desafíos, el caimán o cocodrilo del Orinoco se ha convertido en un símbolo de resiliencia. La ciencia y la comunidad, trabajando juntas, han logrado lo que parecía imposible. Cuando tú haces un análisis de la data de las diferentes localidades que hemos visitado haciendo el censo nacional, estoy hablando de unas casi 40 localidades donde más de la mitad la especie permanece o se ha recuperado. Eso significa que hay un logro. En 40 años, ok, pero eso puede seguir creciendo. Y las actividades que estamos llevando a cabo en la cría en cautiverio para su liberación nos están demostrando que sí es viable la recuperación de esta especie en el país, icónica, además, dentro del mundo de los cocodrilos, al ser la segunda especie más grande del mundo. Entonces, seguimos luchando con esto, pero repito, lo importante ahora es asegurar los fondos para poder seguir implementando el programa. Más de 10.000 crías han sido liberadas gracias a este proyecto. El gigante ha regresado a sus aguas. El futuro de los llanos está a salvo. Por ahora.